después, recordar que cuando estemos hablando del sistema límbico estamos hablando de el cerebro primitivo, ¿ok? Técnicamente mucho es paleocorteza, no anticorteza, no sé si Pérez me habrá hablado de esa definición, pero finalmente es nuestro cerebro primitivo, sería clásicamente el que antagoniza la función de la corteza prefrontal, nuestro cerebro más racional, ¿ok? Y en general cuando estamos hablando de nuestro cerebro primitivo, básicamente aquí hay dos aspectos muy relevantes que determinan nuestras conductas, que son las emociones y las sensaciones de recompensa, ¿ya? En el contexto de las emociones... A mí no me... En el contexto de las emociones, lo que hay que tener claro que una característica de las emociones, y por eso determinan nuestra conducta, es que son muy intensas. Es la característica de las emociones, ¿no es cierto? Un estado afectivo intenso que eventualmente aparece súbitamente, pero gran parte de la intensidad de una emoción es porque tiene un correlato corporal. Es decir, cuando a nosotros nos da miedo, lo podemos hacer consciente y podemos asociar qué es lo que nos está dando miedo y sentimos horripilación, taquicardia, aumento del patrón respiratorio, etc. Hay una respuesta corporal muy marcada y eso de alguna manera le da una impronta, la emoción tiene una saliencia. Es decir, cuando uno se alegra mucho, se enrabia o se entristece, eso inmediatamente queda muy arriba en las tareas a las cuales se aboca la corteza. Por lo tanto, es muy difícil de abstraerse de las emociones. Y por eso define tanto nuestras conductas, ¿ok? En general, en parte, y aquí hay un argumento medio darwinista, pero se cree que las emociones que le dan mucho carácter a nuestra vida, finalmente a nuestras conductas, están asociados con instintos propios de preservación de subsistencia, básicamente. Es decir, que nos dé miedo la oscuridad es un resabio evolutivo que los mamíferos diurnos salíamos en la noche y nos comían los depredadores, así de simple, ¿ok? Y en general tenerle miedo al fuego, los miedos que tenemos nos ayudan a protegernos. El instinto agresivo se asocia, ¿no es cierto?, con un instinto de progresar, de conquistar nuevas tierras, conquistar nuevos recursos. Nosotros ahora somos agresivos de manera más elaborada, bueno, no tanto más elaborada, pero ser agresivo intelectualmente, lo que sería lindo que ustedes tuvieran, ¿no es cierto?, los ayuda a progresar académicamente, etcétera, etcétera. Entonces eso va acompañado de emociones. En general, ¿no es cierto?, cuando observamos personas motivadas, básicamente lo que uno evalúa, estoy hablando ya exclusivamente del aspecto neurofisiológico, digamos, en las personas motivadas lo que uno ve es que están muy orientadas a sus objetivos. Entonces uno dice, un estudiante motivado, si es que uno lo ve haciendo la conducta de venir a clase, preguntar, etcétera, etcétera. Y lo otro es que uno ve que hay una saliencia emocional. Y de hecho, lo que se propone es que es la emoción la que le da un carácter muy intenso a nuestras conductas. Entonces, si algo nos gusta, si algo nos emociona, nos orienta la conducta. Y nos hace, digamos, que lo podamos medir como una conducta motivada. La conducta motivada va a ser una conducta orientada a un objetivo, ¿ya? Y de nuevo, como les digo, lo importante es tener presente, lo que estaría lindo que ustedes reconocieran, entonces, es que las emociones van a tener un componente consciente, y eso es cortical, de reconocer que estamos con enojo, que estamos tristes, que estamos alegres, y la sensación corporal que se genera, ¿ok? Entonces, en ese contexto, sistema límbico es el correlato estructural de las emociones, ¿ya? Cuando hablamos de sistema límbico, yo sé que anatómicamente todavía no lo han visto, pero podemos hacer una aproximación grosera. El sistema límbico incluye estructuras telencefálicas, diencefálicas y mesencefálicas, ¿ya? De las más importantes desde el punto de vista telencefálico son estructuras corticales como el giro cingulado, ¿no es cierto?, la corteza que va entre los hemisferios, ¿ok? Particularmente el giro cingulado anterior, que es una corteza que nos ayuda mucho, ya lo hemos mencionado antes, a contextualizar los escenarios en que estamos haciendo las cosas, ¿ya? Y en ese contexto nos cambia mucho nuestro desempeño, es decir, no sería lo mismo para usted
qué sé yo, pararse ahora a hacer una presentación con sus compañeros de siempre, que si cambiáramos toda la sala y llegaran puros estudiantes nuevos. Por la expectativa, por el contexto, uno siente mucha mayor saliencia emocional. ¿Ok? El giro hipocampal, parahipocampal y entorrinal son hipocampo, básicamente, memoria, ¿no es cierto? En nuestro contexto, en nuestra historia, y de hecho sabemos, vamos a hablar de eso, ¿no es cierto?, que lo que mejor recordamos, en general, en nuestra memoria episódica, de nuestra propia historia, son los eventos que tienen mayor saliencia, no, emocional me refiero, ¿ok? Y por lo tanto, el giro hipocampal, parte del sistema límbico, también cumple un papel importante en eso. Desde el punto de vista anatómico, probablemente Pérez les diría que la corteza prefrontal no es parte del sistema límbico, pero funcionalmente sí se considera parte del sistema límbico. Particularmente hay, de nuevo, esto cuando hablemos de corteza prefrontal, probablemente en las últimas clases del curso, pero la corteza prefrontal, y probablemente esto ya lo he dicho, he hablado de ella, la dorsolateral es la más compleja, la racional, lenguaje matemático, saber categorizar las tareas, planificar, etc. La medial cumple un papel muy importante en el sistema límbico porque su principal función es regular las emociones, ser capaces de controlar la rabia, de extinguir el miedo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden que en general nuestras funciones ejecutivas son funciones de inhibición. Nuestra conducta está más determinada por la paleocorteza, por el sistema límbico, ¿no es cierto? Y es la corteza prefrontal la que dice, no, vamos a ir a tomar cerveza todavía, vamos a hacer la clase, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Hubo los objetivos que ustedes tengan en su subconsciente. Me la tengan por estructuras diencefálicas relevantes, el tálamo anterior. Miren, en este corte sagital, tálamo anterior, aquí se ven que están los núcleos basales, putamen, globo pálido externo interno, amígdala, ¿ok? Tálamo interior cumple un papel muy importante en pivotar información desde las cortezas de asociación y de hipocampo, y es esencial el núcleo talámico anterior en recuperar memoria, en recuperar información, es decir, acordarse de algo. En ese ejercicio de poder recordar algo, hipocampo conversa con tálamo anterior y esa información se vuelca hacia la corteza prefrontal. ¿Ya? Entonces, sistema límbico no lo vamos a ver ahora eso, pero también cumple un papel importante en memoria, particularmente en recuperar memoria, el recall que se dice, ¿okay? Recuperar memoria. Y dos estructuras que son esenciales, que son parte integral del circuito de la recompensa, que son las otras estructuras que vamos a ver, es el área del tegmento ventral y núcleo accumbens, que aquí no se ven, pero si esto es el estriado dorsal, los núcleos basales, el estriado ventral estaría aquí. Entonces uno puede ver amígdala, correlato de las emociones, núcleo accumbens, correlato de sensación de placer y satisfacción, y estriado dorsal está justo arriba. ¿Ok? Pero ciertamente la estructura que más estrechamente la podemos asociar con las emociones son los núcleos amigdalinos. Vamos a hablar de la amígdala en general, ¿ya? Pero la amígdala, junto con el circuito mesocorticolímbico, son de las dos estructuras más conservadas, más antiguas de nuestro cerebro, ¿ya? En contraposición a corteza prefrontal y corteza de asociación, que son lo más novedoso. Nuestra estructura, voy a hacer la corta, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el desarrollo de la amígdala evolutivo, básicamente, si bien hay algunos cambios morfológicos, funcionalmente y conectivamente se ha conservado casi intacta, ¿ya? Y de nuevo, eso nos muestra que el tener esta capacidad de emocionarnos, que no es prerrogativa humana, evidentemente, nosotros somos muy buenos en expresar nuestras emociones, pero ciertamente todos los animales les da miedo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que sí hay que tener claro, entonces, que es una estructura muy conservada, que va a estar definiendo gran parte de nuestra capacidad de planificar, de categorizar y sobre todo de apegarnos a los planes que tenemos. ¿Ok? Es una estructura que, por ejemplo, toda la lógica de las lobotomías
conocen el concepto, ¿no es cierto? Las lobotomías nacieron de trabajos de fines del siglo XIX, cuando se hacían pequeñas lobotomías del lóbulo temporal. Todo el sistema límbico está temporal medial, casi la frontera temporoparietal, y pequeñas ablaciones y actualmente amidalectomías generan un estado de anedonia, de apatía emocional completo, y de hecho genera mansedumbre. Eso está muy descrito en estudios antiguos, ¿no es cierto? Que se hacían en mono rhesus, que era un modelo que se ocupaba parangonándolo a humanos, y el mono literalmente quedaba desprovisto de emoción y por lo tanto totalmente manso. No era ni agresivo, ni se asustaba, etcétera, etcétera. Y todo lo que se elaboró de lobotomías nace de los trabajos que se hicieron con precisamente amidalectomías, ¿ok? Para que sepan. Lo que sabemos en nosotros los humanos, les voy a mostrar un par de imágenes, es que cada vez que tenemos una emoción, literalmente la amígdala se prende, ¿ya? Y lo que sabemos es que hay cierta asimetría bilateral. En general, la amígdala derecha, ¿no es cierto?, en el hemisferio derecho, es mucho más activa con emociones negativas, tristeza, rabia, miedo. Y la amígdala izquierda está mucho más conectada con ambos tipos de emociones, tanto positivas, y ahí uno ve que la conexión de la amígdala con núcleo accumbens y BTA, la vía mesocorticolímbica, que es gran parte de lo que vamos a ver en esta clase, es muy estrecha, ¿ya? Pero en ambos casos lo que no puede caber duda es que cada vez que hay una emoción, independiente que sea agradable o desagradable, lo que vamos a ver es que se activan las amígdalas, ¿ok? No quiero perder mucho tiempo, pero hay cierta diferencia entre la amígdala izquierda y la derecha en términos si es una emoción agradable o desagradable. Responden distinto, pero lo que es importante como primera aproximación es no perder esa perspectiva. Una emoción es sinónimo de aumento de la actividad amigdalina. Y en general, cuando hay un aumento de la actividad amigdalina, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que va a haber una saliencia emocional, corporal, y eso genera, como estamos hablando con algunos de ustedes ayer creo, genera que la corteza prefrontal pierda eficacia en sus funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo que les ponía a algunos de ustedes, cuando hay trastorno por ansiedad, ya trastorno de ansiedad generalizado o ansiedad por expectativa, etcétera, etcétera. Lo que uno sufre es un aumento de la actividad, bueno, lo que uno sufre es una emoción desagradable, ¿no es cierto? Pero lo que se observa es un aumento de la actividad amigdalina, y eso va a generar, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, muy simplemente, una respuesta corporal muy similar a la respuesta simpatoadrenal. Puede ser así de intensa, todos lo sabemos. Si algo nos da un miedo, que si vamos caminando y nos ¡bum!, uno realmente siente corporalmente una saliencia, ¿no es cierto? Y en esos momentos, la lógica interpretativa es el cerebro se prepara para responder corriendo o peleando, lo que sea, y no a racionar. Entonces, en general, un problema que hay en las ansiedades o cuando hay también ansiedad asociada a depresiones, que en nuestra mala educación de salud mental dicen, ay, pero no le pongáis color, relájate un rato y se te va a pasar. Precisamente eso es lo que uno no puede hacer. Cuando uno está con ansiedad, uno no puede razonar y uno sabe que efectivamente no está, qué sé yo, a punto de sufrir un daño, pero el cuerpo expresa un miedo y por lo tanto uno lo siente, y además la corteza prefrontal en ese momento no es capaz de regular la emoción. ¿Pero qué sucede, por ejemplo, cuando se pierde el rumbo? Si una persona ya no llega adelantada. Ya, eso tiene que ver con otro aspecto, de nuevo, no sé en qué momento vamos, porque me gustaría que viéramos al menos una clase de depresión, pero básicamente lo que ocurre es que los sistemas motivacionales, ya los vamos a mencionar sumeramente, pero vamos a hablar de ellos cuando hablemos de la neurobiología del sueño, del dormir. Ellos son los que aumentan la actividad de la corteza. Y cuando estamos motivados, la corteza prefrontal actúa mejor y uno es mejor conductualmente en lo que está haciendo. Y lo que pasa en muchas depresiones es que los sistemas motivacionales no están operando bien y por lo tanto la corteza no está acelerada y existe esa apatía. ¿Ok? Entonces somos incapaces de orientar nuestra conducta. ¿Ya? Bien.
Entonces, la evaluación es básicamente hacer que la corteza prefrontal se quede corta, no es que la reiniva. Claro. Sí, sí, de alguna manera la multiplica. Y en general lo que vemos en el... entonces, ¿qué es lo que nos debiera interesar? ¿No es cierto? Si es que les interesa algo, es cómo expresamos corporalmente eso. Y básicamente lo que hace la amígdala, en general la amígdala, vamos a simplificar un poco, pero vamos a hablar de la amígdala central, el núcleo central de la amígdala, que es la puerta de entrada a la amígdala. Ella es la que recibe información de ínsula, de corteza, de tálamo, muchos entradas sensoriales, ¿ok? Y la respuesta de la amígdala va directamente hacia el hipotálamo. Entonces recluta hipotálamo lateral, respuesta similar a la simpatoadrenal. ¿Se fijan? Si lo que estamos diciendo es que la respuesta amigdalina emocional nos genera una actividad corporal, cabe de cajón que el candidato a ir a golpearle la puerta es el hipotálamo, ¿no? Porque de ahí nace la respuesta, por ejemplo, se genera, no sé si está aquí, pero liberación de CRH, ACTH, cortisol. Descargamos cortisol, descargamos la respuesta simpatoadrenal, reclutamos el hipotálamo y por lo tanto vamos a generar una respuesta muy intensa, ¿ya? Entonces eso es, creo yo, particularmente importante para ustedes como futuros terapeutas, ¿no es cierto? Que existe esa tendencia a desdeñar las enfermedades mentales, por ejemplo. Y realmente lo que siente una persona con un episodio de ansiedad asociado a un estrés postraumático, una depresión, es una respuesta corporal muy intensa. Es equivalente a cuando uno se asusta, ¿no es cierto?, porque casi te atropella, ¿no? Y por lo tanto realmente es difícil manejarla. Entonces, y lo que sabemos es que en las depresiones, en la ansiedad, no es la persona la que va, sino que realmente hay que agarrarlo y llevarlo a terapia. ¿Okay? Uno queda inmovilizado cognitivamente porque la respuesta corporal es muy grande. ¿Okay? Y en ese contexto la amígdala es esencial porque está conectando aspectos, ¿no es cierto?, insulares, los más internos, subjetivos, con mucha información sensorial, pero recoge mucha información desde la corteza. Entonces, la característica es que tenemos, ¿no es cierto?, y lo que es más complejo es la emoción que se conoce como bottom-up, es decir, la top-down, la que va desde la cabeza hacia abajo, es decir, que nosotros nos emocionamos con algo que nos gusta o algo que nos disgusta, etc. ¿Se fija? Entonces, desde nuestro proceso cognitivo y a través de algunas claves, y por eso vamos a hablar de la vía mesocorticolímbica, hay cosas que nos llaman la atención. Y eso nos genera una respuesta emocional y a medida que vamos orientando nuestra conducta hacia eso, vamos, ¿no es cierto?, motivándonos y siendo mejor eventualmente lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, un aspecto importante, recordar la información, entonces llega mucha información sensorial, mucha información cortical y la manera de explicarnos que tenemos mucha saliencia corporal, fisiológica, es porque vamos directamente a comunicarnos con hipotálamo y por lo tanto generamos una respuesta corporalmente muy intensa. ¿Sí? Profe, ¿los ansiolíticos a qué van enfocados? ¿A qué respuesta se inhiben o qué es lo que hacen? Depende del tipo de ansiolítico. Ya hay muchos tipos distintos, pero algunos son refuerzan las proyecciones de la corteza prefrontal sobre la amígdala. Entonces nos estabiliza el ánimo de alguna manera. Nos ayuda a gobernar esa resonancia emocional que se genera. ¿Ya? Pero hay otros que son más parecidos a los barbitúricos y que generan una caída general de la actividad. Depende mucho de los mecanismos. Eventualmente algo de eso vamos a mencionar después cuando hablemos de corteza también. ¿Ya? Esos medicamentos que regulan a ese nivel de corteza, ¿pueden generar dependencia? Es una buena pregunta. No está, aparentemente no. De hecho, ayer salió un paper que confirma que muchos antidepresivos que son inhibidores de la monoamina oxidasa y los tricíclicos que no generan dependencia. Ya un estudio largo de varios años con varios pacientes con distintos tipos de depresión en The Lancet, que es una revista médica súper relevante,
de alguna manera confirma algo que se sospechaba, que de nuevo una persona deprimida con una ansiedad generalizada está vulnerable y por lo tanto un medicamento que le ayude a salir de esa tiene un potencial adictivo, que es lo que se conoce más bien, se discute por lo más, el efecto adictivo placebo. ¿Okay? Que es decir, siento la necesidad de consumirlo a pesar que no me está enganchando una conducta adictiva porque me hace sentir mejor. ¿Ok? Pero bueno, un aspecto importante entonces de cómo está operando cómo operamos nosotros, digamos, de nuestra conducta, es precisamente lo que yo les menciono de la comunicación entre la corteza y el sistema límbico, particularmente la amigdalina. ¿Ok? Y eso se ha estudiado quizás en la emoción más conservada y la más fácil de estudiar, que es el miedo. ¿Ok? Entonces lo que sabemos, ¿no es cierto? Recuerden, en este esquema lo que estaríamos viendo es amígdala lateral, vasolateral y la amígdala central. La información llega a la amígdala lateral y sale a la central, al hipotálamo, y por eso tenemos, ¿no es cierto?, la taquicardia, la horripilación, etc. ¿Qué es lo que sabemos? Que nosotros podemos, el clásico protocolo de implantar un miedo es memoria asociativa pavloviana, ¿no es cierto? Es tener una ratita en una jaula que está electrificada. ¿Ok? Entonces, tú a la rata le pones una luz o una chicharra y das el estímulo eléctrico. Entonces, créanme, la rata a los 3 ensayos aprende ya que esa luz, esa chicharra, es sinónimo de un shock desagradable y expresa una conducta de miedo que es la conducta de quedarse congelado. Entonces, las ratas uno ve que se acurrucan, ¿no es cierto? Y se horripilan, se les paran los pelos. Miedo. ¿Ok? Entonces, uno puede ver, lo que estudia es la conducta de congelamiento, la conducta del miedo. Entonces uno ve que a los pocos ensayos inmediatamente la rata empieza a tener su conducta de miedo y después es un trabajo completamente condicionado, es decir, basta con hacer 2 o 3 veces el estímulo no condicionado, el estímulo doloroso, después solo comprender la luz o la chicharra, la rata adquiere la conducta de miedo. Y ahí nos demuestra que hubo un aprendizaje, Pablo, asociativo, ¿sí? Entonces uno instala el miedo y lo que sabemos que hay una región de la corteza prefrontal medial que se conoce como la prelímbica, porque va cayendo por rostral al sistema límbico, y la corteza prefrontal prelímbica, parte de la corteza prefrontal medial, eso es medial prefrontal córtex, estimula directamente a la amígdala y por lo tanto gatilla el miedo, y es la consolidación de la emoción, en particular con ese aspecto asociativo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que después deshabituamos a la rata, lo que hacemos es, ¿no es cierto? Imaginen que le instalamos el miedo, le prendemos la chicharra, la rata se congela. Pero si después seguimos prendiendo la chicharra por un par de veces y no viene el estímulo doloroso, la rata empieza a perder su conducta de miedo. Entonces uno asume que está perdiendo el miedo. Lo visualiza, ¿no es cierto? Entonces uno puede ir cuantificando cuánto se extingue el miedo. ¿Ok? Y en ese contexto sabemos que la corteza infralímbica, ¿ya? No la prelímbica, pero también es corteza prefrontal medial, lo que está haciendo es inhibir la salida de la amígdala. Estas son, da lo mismo, son interneuronas GABAérgicas. Entonces la corteza prelímbica, a través de una sinapsis glutamatérgica, estimula interneuronas GABAérgicas, inhiben el núcleo central de la amígdala y se inhibe la proyección amigdalino-hipotalámica. La proyección, ¿no es cierto?, al correlato del miedo. Entonces lo que sabemos, por ejemplo, en este clásico protocolo, que si nosotros agregamos un poquito de lidocaína o cualquier sustancia que inhiba las descargas desde prelímbica a la amígdala vasolateral, a la entrada de la amígdala, el animal no aprende. Entonces no hay respuesta condicionada. No aprende el miedo. ¿Se fijan? Tienen que haber claves conductuales que nos digan eso es doloroso. Si uno no se quema con fuego, no aprende que el fuego es doloroso. ¿Ok? Nosotros como primates no necesitamos 3 o 4 ensayos, nosotros nos quemamos una vez y les garantizo que si una guagua se quema con fuego nos va a meter la mano de nuevo. ¿Ok? Ese imprinting, esa impresión en la memoria es muy marcada por la emoción, porque nos duele y porque nos da miedo lo que pasó. ¿Ok?
Y si nosotros, de alguna manera, anestesiamos la vía prelímbica de la amígdala, uno pierde esa capacidad. Y uno ve que la rata no va a aprender y siempre se va a electrocutar y después sufre el miedo. ¿Okay? Y si lo que hacemos es lo contrario, anestesiamos la infralímbica, no se desinstala el miedo, no se habitúa a la emoción. ¿Se fijan? Entonces, esto nos muestra lo que es importante. Primero, que la amígdala condiciona la emoción que nos da y que la corteza la regula. ¿Ok? Y parte de estos aspectos son volicionales, es decir, uno tiene que aprender, ¿no es cierto?, que cuando está la luz apagada en la cocina no está el cuco. Uno tiene que aprender eso. ¿Se fijan? Cuando uno ya lo racionaliza, logra, a través de proyecciones infralímbicas, dejar de tenerle miedo a la oscuridad. Pero naturalmente nosotros nacemos porque esto tiene una impronta genética muy importante. ¿No es cierto? Son los arquetipos, lo que hablaba Carl Jung. ¿Okay? ¿Perdón? Entonces, es muy relevante porque, de nuevo, cuando estamos estresados, la corteza prefrontal, recuerden, está hipofuncional, funciona menos eficazmente y, por lo tanto, bajo estrés, prevalece la amígdala y somos más emocionales que racionales. Entonces, si estamos estresados y algo nos da rabia, nos va a dar mucho más rabia que lo normal. Y pateamos, si nos da pena, no sé, ver un capítulo de Los Simpsons y se ponen a llorar. Porque no logran gobernar la emoción y la emoción es muy intensa por defecto. ¿Ok? Pero en el caso del aprendizaje, ¿es la infralímbica la que está inhibiendo a la prelímbica o la prelímbica ya no descarga? No, aquí sí se da, esto sugiere, apunta a otra cosa, pero lo que sabemos es que tiene que haber, esto es bien rudimentario, por lo tanto fácil de medir, más descarga infralímbica que prelímbica, y ahí uno está viendo la extinción del miedo. Pero corren en paralelo. Sí, corren en paralelo. Y, por ejemplo, hay estudios, de nuevo, de esto lo vamos a retomar cuando hablemos de la corteza prefrontal medial, pero en el control de las emociones hay unos estudios muy categóricos que se hicieron en el University College of London en el 93, al término de la guerra de los Balcanes. ¿Saben que en Europa hubo una guerra cuando Yugoslavia se desintegró en Serbia, Montenegro, Dalmacia, etc.? Bueno, llegaron muchos refugiados a Europa, a Inglaterra, y los ingleses acogieron a algunos de ellos, ¿no es cierto? Y algunos de ellos participaron en estudios cuando se estaba recién empezando a utilizar la resonancia magnética. Y lo que hacían eran, imagínense, refugiados de guerra, venían con un estrés postraumático espantoso, y les ponían ruidos distintos, le estaban registrando el trabajo vitalino, y ponían, por ejemplo, ruidos de aviones, o ruidos de guerra, no sé, ráfagas de metralleta, y estas personas que están totalmente estresadas empezaban a tiritar, a llorar, etc. Algunos arrancaban y tenían que hacer todo el experimento de nuevo, y lo que uno veía en el estrés postraumático es que la corteza infralímbica es incapaz de inhibir a la amígdala. Entonces, racionalmente sabemos, y eso es la gracia de ese estudio, que los mismos los albanos, los refugiados lo decían, que sabía que estaba en una sala en la Universidad de UCL en Londres, súper bien, pero cuando escuchaba el ruido de la guerra no podía controlarlo. ¿Se fijan? Cuando estamos con un estrés postraumático no podemos racionalizar y va a ganar la emoción. ¿Ok? Profe, ¿y en qué punto empieza a ganar la infralímbica por sobre la prelímbica? Cuando tú logras contextualizar el escenario, tú lo racionalizas. Pero sí decían que lo estaban racionalizando, pero aún así no podía... Ah, bueno, que eso en el caso patológico, digamos. Cuando tú estás chapoteando en cortisol y ya tienes un estrés muy grande, esto no va a ocurrir. Y lo que uno ve en esos estudios es que la infralímbica no se prende en la práctica. Entonces uno ve, tú sabes que ese voluntario, ese refugiado está procesando, porque tú ves que la corteza dorsolateral está activa. Y uno sabe que eso es que estás haciendo cognición. Pero eso no logra traducirse en corteza infralímbica hacia abajo. Y en el tema del miedo, por ejemplo, en los niños, ¿no es un poco como social igual de alguna forma? Porque, por ejemplo, los niños muy pequeños no le tienen en general miedo a la oscuridad, pero cuando ya empiezan a tener como
9, 10 años y uno le Por cierto, hay una impronta social porque, y muchos de los cuentos y todo, que también es algo de una enseñanza de la manada, del grupo, digamos, que es no vaya al oscuro porque es más vulnerable. Entonces es importante que un niño, si tiene que caminar 3 cuadras a su casa, se vaya por un lugar más iluminado, más seguro. Entonces es cierto que hay una impronta social, pero en el caso de los niños lo que sabemos, recuerden, una característica es que la corteza prefrontal no termina de madurar sino hasta los 20 años. Entonces pedirle a un niño que controle su emoción es pedirle peras al olmo. ¿Ok? Bueno. Lo otro que iba a decir, que en ese gobierno de las emociones, y ahí está mucho eso de incluso donde descansan esos aspectos de programación neurolingüística, si uno ve, y esos experimentos también se pueden hacer con resonancia, con imagen funcional del cerebro, si tú verbalizas tu emoción, es más fácil controlarla. Entonces, si tú estás enojado y dices, estoy enojado, en ese acto cognitivo de decir, es etiquetar la emoción, estoy enojado, uno inmediatamente ve que desde el dorso lateral uno ve una onda de actividad hacia la infralímbica y empieza a apagar la amígdala. Y cuando uno se reconoce enojado, es mucho más fácil controlarse. En cambio, si uno está no se va a controlar. ¿Sí? Entonces, es relevante. De nuevo, no hay mucha claridad de qué es lo que está ocurriendo, pero el hecho concreto de la fontanería fisiológica es, se activa infralímbica, se inhibe amígdala, se inhibe la emoción. ¿Está? Dígame. ¿Ese sería como sustrato neurobiológico de la técnica de meditación? ¿Como reconocer la emoción? En parte sí, pero tiene que ver con tiene que ver con la capacidad de la corteza prefrontal de tener foco atencional. Y tú puedes volcar tu foco atencional a tener un insight, no sé cómo decirlo. No lo sé en castellano. Un insight. Incluso en psicología se ocupa la palabra en inglés. Pero es tener no una iluminación, pero ¿cómo es que se dice? Y otro aspecto que también, para cerrar con esto y entrar definitivamente a la vía mesocorticolímbica, es que sabemos que la amígdala, lo que quiero reforzar, lo que está detrás de esto, ¿no es cierto?, es la amígdala tiene mucha regulación cortical. Y eso es tan así que hay experimentos bien interesantes, ya son de más de 10 años, en que sabemos que en las ratas hay transmisión social del miedo. Es decir, ratas que fueron expuestas al protocolo que yo les menciono, pero cuando termina el experimento, las mezclamos con ratas que no aprendieron eso, que no estuvieron sujetas al protocolo de experimentación de estímulo pareado, condicionado. ¿Entiendes lo que digo? ¿Sí? Y estas ratas, no todas, pero la gran mayoría, después tú las pones en el experimento y la primera vez que les pones la luz, adquieren la conducta de miedo. Y no hubo condicionamiento. ¿Se fija? Entonces es algo que llama mucho la atención porque uno ve que se activa la corteza basolateral, bla, bla, bla. Es decir, está ocurriendo la circuitería emocional y no está claro cómo ocurre, pero lo que sabemos es que hay algún acicalamiento, hay algún aspecto social en que la rata le dice, si se prende la luz, corre. ¿Sí? Porque la otra rata que no ha sido entrenada y que no tendría cómo saber que la luz verde implica una descarga desagradable, adquiere la conducta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, eso también apunta a un aspecto que lo que tú acabas de preguntar, del aspecto social, del miedo a la oscuridad, no solo es una impronta filogenética, sino que nosotros la vamos inculcando y vamos reproduciendo en el día a día la historia, nuestra historia como especie, pero es de nuevo en esa lógica de que la corteza tiene una regulación importante sobre la emoción. Y en general, salir de la adolescencia, parte de la adolescencia es adolecer de estas estrategias. Como la corteza prefrontal no está bien desarrollada y no madurado, es más difícil planificar, apegarse al plan, gobernar las emociones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿No ante la posibilidad de que ese miedo venga de fábrica? Sí, por cierto, también ocurre, de nuevo, yo estoy tratando de posicionarlo desde el aspecto fisiológico, pero también se sabe que puede haber una sobreactividad, una hiperactividad amigdalina,
y eso te genera, por un lado hay un aspecto muy similar a déficit atencional. Tienes tanta saliencia emocional que, de nuevo, cuesta más planificar, foco atencional, etc. Y efectivamente hay más miedo y más emoción, y en general tiende a ser más negativa. Tiende a ser un aspecto más negativo que positivo, ¿ok? Entonces, de nuevo, lo que les... Perdón, ¿me iba a decir algo? ¿Qué tan eficaces son esas, por ejemplo, terapias para romper esas bollas? Eso es difícil, es muy paciente a paciente, la verdad. Lo que sí es, particularmente en el sistema límbico, en estos aspectos, por ejemplo, terapéuticos de emociones, en ansiedad y en adicciones, lo que es clave es que la persona quiera, que haya voluntad, que esté motivada por el cambio. A un alcohólico es muy difícil quitarle su adicción si realmente no quiere. ¿Te fijas? En esos trabajos de terapia conductuales, ¿no es cierto?, de trabajo emocional, si la persona no tiene claro lo que tiene que hacer y no está motivada por cambiar, es casi imposible que ocurra. Entonces la terapia no funciona, y por eso es tan importante que el terapeuta enganche con el paciente. ¿Se fijan? Porque a veces que con exactamente la misma estrategia terapéutica, tú empatizas mejor con el terapeuta, por la razón que sea, y eventualmente tienes un mejor éxito, ¿ya? Pero es muy paciente a pacientes, ¿ok? Y entonces lo que vamos a ver ahora es, en el fondo, cómo desde la emoción le damos una impronta, ¿no es cierto?, a nuestros circuitos de recompensa. Entonces, nuestro circuito de recompensa, que es, ¿no es cierto?, esta zanahoria que nos ponemos, y ustedes se comen 7 años de estudio para ser médicos, la amígdala le va, ¿no es cierto?, dando emociones. Entonces, me está yendo bien, me está yendo bien, me está yendo bien, y de hecho cuando más cerca está el objetivo es cuando puede haber incluso ansiedad por sobreexpectativa de término que se conoce, pero en esa marca emocional sobre el circuito de recompensa nuestra conducta se va moldeando, ¿ok? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del circuito de recompensa, lo que hay que saber es que esto está reconocido hace más de 50 años. Son estudios de Olive y Milner, que son dos psiquiatras son dos psiquiatras de Chicago, que básicamente lo que hicieron fue hacer registros amperométricos. ¿Se acuerdan de los registros amperométricos? ¿No es cierto? Podemos poner electrodos de estimulación y electrodos que vayan leyendo, estén al potencial de oxidación del glutamato, de la dopamina, de la. ¿Y qué es lo que entonces, lo que sabemos es que las ratas son muy buenas para, ¿no es cierto?, aprender a palanquear. Entonces uno les pone las ratas, uno las entrena, entonces que para poder obtener comida o agua, tienen que apretar una palanca. Generalmente es con la nariz, siempre en las caricaturas es con la mano, pero en general palanquean le pegan un narizazo a la palanca y, por ejemplo, cae un cubito de azúcar o se abre el abrevadero, ¿ya? Y la rata aprende inmediatamente a hacer eso. Entonces los experimentos que hicieron ellos, que fueron las primeras evidencias que mostraron que habían circuitos del placer, es sistemáticamente ir poniendo electrodos, varios grupos de ratas, en distintas zonas, en corteza somatosensorial, en corteza, qué sé yo, occipitales, en núcleos subcorticales, etcétera, etcétera, y en general, por ejemplo, cuando el electrodo de estimulación está en la corteza somatosensorial, que genera, esto va a ser un estímulo suprafisiológico, ¿ya? Genera dolor, porque recuerden que el dolor, la característica que es una descarga muy intensa. Entonces, ellos inmediatamente reconocieron que la corteza somatosensorial también era nociceptiva, porque uno veía que la rata tocaba e inmediatamente dejaba de hacerlo, no palanqueaba más, a pesar que eran ratas entrenadas para hacerlo, ¿ok? Y en contraposición, y para hacer la historia corta, cuando ponían el electrodo en el estriado ventral, el núcleo accumbens, la rata palanqueaba, 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 palanqueaba y se quedaba pegada palanqueada. ¿Ok? Entonces ellos de alguna manera mostraron que había, no es la única, ¿no es cierto?, pero ciertamente en el núcleo accumbens estriado ventral, debajito de putamen, etc., una descarga de dopamina genera una sensación de placer, ¿ok? Y la característica que ellos vieron, que incluso
cuando uno estimula eléctricamente el estriado ventral, las sensaciones de placer que se generan son mayores que los clásicos recompensantes biológicos. El típico que se ocupa en este tipo de experimentos es la alimentación. Una rata que está motivada por comer, que es una manera elegante de decir que la tienes muerta de hambre, ¿no es cierto? Si palanquea y le llega comida, uno ve que aumenta la dopamina en el núcleo accumbens. ¿Ok? Pero cuando uno estimula directamente el núcleo accumbens, esa recompensa es muchísimo mayor que de los reforzadores biológicos como la comida. ¿Ok? O como a una rata macho presentarle una rata en cero. Reforzador biológico. ¿Ok? Pero eso también fue importante porque posicionó, estamos hablando de los años 50, en la época post Segunda Guerra Mundial, había mucho abuso de morfina, ¿no es cierto? Los opioides estaban siendo, bueno, y de heroína en Estados Unidos y en Europa, por lo tanto estaba empezando a explorarse la neurobiología de la adicción. Entonces reconocer que había una zona en la cual se generaban descargas de dopamina mayor que los reforzadores naturales, inmediatamente la posiciona como candidato a ser, ¿no es cierto?, un buen orientador de conducta al consumo compulsivo de una sustancia. Lo visualizan así, ¿no? Entonces, para ir cortando rápido, vías dopaminérgicas. El cerebro más primitivo. Las dos vías más grandes son la mesolímbica o mesocórtico-límbica, porque llega a la corteza, y la nigroestriatal. Sustancia nigra pars compacta, al estriado dorsal, área tegmental ventral, al núcleo accumbens, estriado ventral. ¿Sí? Mira, si lo podemos estar mejor en esta caricatura. Estas son, aquí está, mira, compacta, BTA. Los dos núcleos más importantes de dopamina son muy pocas neuronas, pero proyectan extensivamente hacia el estriado, las de sustancia nigra, hacia el estriado dorsal, las del área tegmental ventral, hacia el estriado ventral, por el tegmento ventral, y además la del núcleo accumbens proyecta después hacia corteza. Por eso a veces se habla de vía mesolímbica o mesocórtico-límbica, ¿ya? Lo correcto es hablar de vía mesocórtico-límbica, ¿ya? Ahí está de nuevo, de alguna manera, posicionando la misma lógica. DTA, área tegmental ventral, sustancia nigra compacta, estriado dorsal, estriado ventral, corteza. ¿Ok? Y esa vía, ¿no es cierto?, las proyecciones hacia el núcleo accumbens, es el circuito de la recompensa. ¿Ah? Entonces, cuando hablemos del circuito de la recompensa, ¿qué es lo que hay que recordar? Que el circuito nace en el área tegmental ventral. Estas son las neuronas dopaminérgicas. ¿Ya? Estas son neuronas que producen dopamina y que la descargan en el núcleo accumbens. ¿Ok? Y nosotros podemos adivinar que siempre que aumente la dopamina en el núcleo accumbens, ese individuo, esa rata, ese humano, el que sea el mamífero, porque esto está muy conservado, va a estar en una sensación de placer, de recompensa, de satisfacción. ¿Ok? Y además sabemos que esto proyecta a la corteza prefrontal, de hecho a la órbita frontal, que como ya lo habíamos mencionado, creo, es la que confiere la capacidad de predecir una recompensa. Entonces la vía mesolímbica de área tegmental ventral a núcleo accumbens es la satisfacción de la recompensa directa, ¿ok? Comer cuando tenemos hambre, etcétera, etcétera. Y la corteza, esto es un error, no me he dado cuenta, esto es la órbita frontal, es precisamente esa capacidad de predecir. Ustedes predicen que van a ser médicos, van a tener un yate, etcétera, etcétera, y por eso orientan su conducta hacia esa recompensa. ¿Ya? Entonces, lo que es importante también saber, aquí estoy simplificando un poco, pero existe en la formación reticular lo que se conoce como el sistema ascendente activante. Ascendente porque es desde bulbo y puente hacia tálamo y corteza, y aquí están los núcleos que están muy fuertemente ligados a las depresiones. Los núcleos serotoninérgicos, los núcleos dopaminérgicos, los núcleos noradrenérgicos, locus cerúleos, núcleos del Raffer. ¿Vieron tropoencéfalo ya, no es cierto? ¿Se acuerdan? Locus cerúleos. ¿Sí? ¿Ok? Locus cerúleos, noradrenalina. Área tegmental ventral, sustancia nigra, dopamina. Y los núcleos del Raffer, serotonina. ¿Ok?
Por lo tanto, son muy relevantes porque proyectan a la corteza y nos aumentan la motivación, son los que fallan en algunas depresiones, pero además ellos proyectan directamente hacia el área tegmental ventral. Entonces, cuando nos aumenta la vigilia, también estimulamos el circuito de la recompensa y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos más orientados hacia esa conducta. ¿Ok? Además hay conversación importante con el hipocampo, ¿no es cierto?, particularmente el hipocampo más rostral, en que hay reciprocidad sináptica con núcleo accumbens, y sabemos que es muy importante sobre todo en las adicciones, las claves ambientales y conductuales. Por eso uno le dice que si cuando uno hay un alcohólico, pues que no vaya al bar, que no se junte con esos amigos, porque esas claves son las que te hacen más vulnerable a continuar con la conducta adictiva. Y ahí el hipocampo juega un papel muy importante. Ya el hipocampo es el que nos dice que si uno ve la botella, siempre voy a hablar de alcohol, ¿no es cierto? Uno ve una botella de cerveza y dice, oh, cervecita, qué rico sería, y uno empieza, la conducta se empieza a orientar hacia él. ¿Okay? El hipocampo es muy importante en eso. Y ciertamente la amígdala, en el piso del sistema límbico, en el contexto de darle la impronta emocional a alguien. Entonces nos da alegría saber que nos vamos a tomar una cervecita. O lo que le traiga. El caso de Douglas, perdió todas esas cosas, ¿es más complejo? Es más complejo, pero básicamente lo que ocurre es que cuando uno se hace adicto, nuestro cerebro primitivo le gana al cerebro racional. Entonces uno básicamente queda desprovisto de, no es total, por cierto, no lo sabemos, pero uno planifica menos, categoriza menos, tiene menos flexibilidad mental y empieza a perder las funciones ejecutivas. Prefrontal, claro. Bueno, entonces lo que es importante, de nuevo, más allá del aspecto de la recompensa, es reconocer que estas estructuras, ¿no es cierto?, van a estar determinando nuestra conducta. Entonces cualquier estímulo gratificante va a aumentar la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, los reforzadores biológicos básicos, o sea, si reproducirse, si el acto de reproducción no fuera placentero, nos habríamos extinguido como especie. Que seamos 7.000 millones de humanos habla que es bastante placentero, ¿no? Claudia Cardinal. ¿Ok? El aspecto reproductivo entonces tiene un componente muy importante de orientar nuestra conducta. Entonces, ¿no es cierto?, en los animales es muy evidente la conducta de celo. La hembra anda receptiva y está con la dopamina elevada, y el macho anda canchero y con la dopamina elevada. ¿Ok? La comida, y particularmente la comida hipercalórica, ¿se acuerdan que yo les dije ese ejemplo, ¿no es cierto?, nos genera más placer, y eso está demostrado en voluntarios normocalóricos con un gasto energético comparable. El comer algo más calórico genera más dopamina en el núcleo accumbens que la ensaladita de lechuga orgánica. Es un hecho. Entonces, por eso tenemos una inclinación natural a la comida hipercalórica. Entonces, sexo y comida, evidentemente reforzadores biológicos básicos, subsistencia de la especie, subsistencia del individuo. Y en el caso de los humanos, ser parte de grupos sociales exitosos nos hace también, nos marca la conducta, ¿ok? Y de aquí un aspecto importante es porque además es donde uno empieza a ver donde se esculpen las diferencias de las distintas personas. Entonces, ¿por qué a uno le gusta un tipo de música, no otro? ¿Por qué le gusta un equipo, no otro? Es por momentos en su historia de vida que generaron una descarga de dopamina y por lo tanto te dejaron orientados a eso. ¿Ok? En mi caso en particular, para que sepan, bueno, ahora un minuto me por la rama. 2 minutos quizás. Año 1979. Yo tenía 6 añitos. ¿Ok? Plena dictadura militar. Mi viejo se había ido al exilio, se había vuelto a Argentina y yo no lo veía hace 2 años. ¿Ok? Y para que vean que esto no tiene nada que ver con el fútbol, por eso quiero decirles que son historias episódicas que ocurren en nuestra vida que nos orientan la conducta. Y 2 años sin ver a mi viejo, bla, 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 etcétera, etcétera. Y mi vieja me dice,
tu papá cruzó clandestinamente la frontera, lo vamos a ir a ver. Y en esa época, para que sepan, una manera relativamente segura de encontrarse con alguien eran los estadios, porque había 60.000 personas, era mucho más difícil, digamos, que te pillaran, ¿ok? Y sin ser de la U mi viejo, mi vieja ni nada, llegó mi viejo con una banderita de la U, haciéndose el bobo, digamos, estuvimos ahí, la U le ganó el Colo además, 2-1, gran actuación de Pellegrini. Bueno, pero imagínense entonces, si yo hubiera tenido, ¿no es cierto?, un implante amperométrico en núcleo accumbens, chapoteaba en dopamina con mi viejo que no lo veía hace 2 años, viendo un partido de la U gana, y justo ganador uno gana la copa, apoya gol, era la final, pero entre que termina el partido y dan la premiación, mi viejo se va, me dice, me tengo que ir, y no lo vi en 3 años. Y cuando se fue me regaló una banderita de la U. Me dijo, para que te acuerdes de mí. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, amables oyentes, ¿tenía yo alguna posibilidad de no ser la de la U después de eso? Ni una. Y a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Digamos, cuando juega la selección y que si está el arquero no juega, todas esas cosas, no me importan. Pero cuando juega la U, me gusta escucharla en la radio, ni siquiera en la tele, porque tiene un nexo, un ancla a mi historia de vida. ¿Se fijan? Entonces, así como esa historia, seguro que ustedes pueden reconocer en sus propias historias de vida muchas situaciones así. Entonces, lo que quiero enfatizar con eso es que el abuelo es más grande, primero, y segundo, que pequeños eventos en nuestra historia nos generan una descarga de dopamina que orienta nuestra conducta. Y terminamos vistiéndonos de cierta manera, que nos guste cierto tipo de música, ciertas creencias, ¿no? Porque son las que nos vamos encontrando. Y generalmente hay una herencia familiar muy importante. Lo más probable es que si su padre y su madre son católicos, usted sea católico, no musulmán. Si sus padres son agnósticos, va a ser agnóstico, lo más probable. ¿No es cierto? Hay un componente hereditario de tus íconos, particularmente padres y madres, los más cercanos, que te van moldeando la conducta. Y eso es dopamina descargándose sobre acúmulo. ¿Ok? Entonces, un aspecto que moldea mucho nuestra conducta es ser exitoso en nuestro entorno social. De nuevo, la manera que nos vestimos, la manera que asumimos al hablar, etcétera, etcétera, es copiamos íconos que nos gustan. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Y por cierto, también está la antítesis de eso, que es, a propósito, no seguir la corriente, andar con el pelo parado, hacer más, ¿no es cierto?, tener otra actitud, pero es en el fondo un ícono que te gusta y que orienta tu conducta. ¿Ok? Y ahí la conversación estriado ventral, núcleo accumbens, con amígdala y con la ínsula anterior, ¿se acuerdan de la ínsula los tres que están en la clase? ¿Sí? Va precisamente dando cuenta de los aspectos que son más propios de cada uno de nosotros. ¿Se fijan? Entonces, es algo que tiene cierta paradoja. De las estructuras más antiguas de nuestro cerebro, que son virtualmente iguales funcionalmente a las de los reptiles y de las ratas, es la que nos hace más distintos. En cambio, la corteza prefrontal, que es lo más racional y lo más elaborado, es la que nos hace más parecidos. Si fuéramos pura corteza prefrontal, seríamos súper fome, seríamos todos súper perfectitos, probablemente todos nos vestiríamos igual, como ¿alguien leyó Orwell 1984? ¿Sí? Se fija, una cosa totalmente homogénea. ¿Ven que eso es medio contradictorio, no? Lo más nuevo del cerebro nos hace más planos, y lo más antiguo de nuestro cerebro, que es el cerebro emocional, y ahí empieza a entenderse, es lo que precisamente marca la diferencia. ¿Sí? Dígame. ¿Y esos trastornos obsesivos compulsivos con el orden? ¿No? Ya, vamos a hablar de eso cuando tengamos tiempo. Pero sí, tiene que ver con una conversación entre el núcleo accumbens y corteza prefrontal. Se da un aspecto bien particular en que empieza a haber mayor descarga sobre el núcleo accumbens de la proyección de BTA accumbens en rigor va hacia la corteza prefrontal y emite una colateral accumbens. Y lo que ocurre, y no está descrito bien cómo, empieza a haber, perdón, en mayor descarga el núcleo accumbens y menor descarga en corteza prefrontal. Y eso lo que hace es que te genera una iteración de la conducta que es muy parecido a la adicción. En la adicción,
desde el punto de vista formal de la neurobiología, es un trastorno obsesivo compulsivo. Estás consumiendo algo de manera obsesivamente, de manera compulsiva. ¿Ok? Y lo que uno ve es que hay desbalances en la eficacia sináptica dopaminérgica. Entonces se parecen. Claro, entonces tú, ¿qué es lo que pasa? Te da tanta satisfacción chequear que la llave sí estaba cerrada, que vas y repites la conducta, porque la saliencia de esta recompensa en la categorización, ¿no es cierto? La categorización, tenemos siempre 20.000 tareas que estamos chequeando todo el rato, ¿ok? Una de esas es haber cerrado la puerta, y el chequearlo te genera una descarga de dopamina y te orienta la conducta igual que a un alcohólico tomarse un poquito. ¿Sí? De nuevo, pero el trastorno obsesivo compulsivo lo vamos a hablar eventualmente después. Miren, esto también fue experimentos de los años 80. Lo que estamos haciendo es registro de la dopamina, ¿no es cierto?, en el núcleo accumbens. En el experimento lo que se hacía era tener ratas macho separadas de ratas hembra en celo. Y lo interesante de este estudio, que fue medio por serendipia, fue que, porque ellos lo que querían mostrar, esto lo dice Calios, el investigador, que lo que ellos querían mostrar era que, al igual que con el alimento, el apareamiento generaba un aumento de dopamina. Y lo que ellos veían era que cuando se iban acercando, porque tenían conectado el aparato al animal, ahora es telemétrico, ni siquiera tiene cable, ¿sí? Un casquito que tiene la rata, que está midiendo la dopamina, iban caminando hacia la jaula donde estaban las chicas, a la discoteca, ¿ok? Y la rata empezó a aumentar la dopamina. Antes, ¿se fija? Entonces, cuando la rata se acerca, todavía no está en contacto físico con su novia, ya empieza a aumentarle la dopamina. ¿Ok? Que probablemente la olfatea, hay claves espaciales, por eso el hipocampo es importante, ¿no es cierto? Pero aquí recién se dieron el besito. ¿Ok? Y el aumento de dopamina que es anticipatorio es mucho mayor que el de la recompensa. Esto es un ejemplo, pero esto está re bien demostrado con muchos paradigmas e incluso en humanos. Es decir, si bien sabemos que va a haber una descarga de dopamina ante un estímulo, el aumento mayor de dopamina es justo antes. Y lo que se cree que es cuando estamos tan cerca de consumar una conducta, esto nos orienta mucho más a realmente concretarla. Entonces, por ejemplo, cuando a ustedes les quede un semestre para salir de la carrera y no 8 años, seguro que van a estar más motivados por estudiar, van a estar más concentrados y van a estar más enfocados en el objetivo y van a tener garantizado la dopamina más arriba. Porque que la dopamina empiece a aumentar anticipatoriamente nos orienta muy fuertemente la conducta. Por cierto, esto genera ansiedad. Y ahí, de nuevo, cuando hablemos del sistema ascendente activante y estos núcleos que nos aumentan la motivación, vamos a ver lo que se conoce como la campana de Hebb. Donald Hebb es un psiquiatra súper importante de los años 50, que ante cualquier tarea cognitiva, lo que sabemos es que nuestro desempeño depende del nivel de motivación, o de alerta, como quieran verlo. Entonces, si nuestra alerta es muy poca, nuestro desempeño en la tarea no va a ser muy bueno. Si estamos poco motivados, no vienen a clase, les va mal, etc. Si están motivados, es óptimo. Pero si hay mucha expectativa, es subóptimo. Ya que esto también se ve, por ejemplo, en fisiología deportiva. Y uno puede separar a los deportistas a los que tienen mejor desempeño. Hablamos de esto también, ¿o no? ¿Por qué me suena que lo dije en algún momento? Pero da lo mismo. Uno puede ver que hay deportistas que se desempeñan mejor con público, que es el grueso de los deportistas, pero hay otros que se ponen nerviosos y no les sale tan bien, qué sé yo, el salto ornamental o lo que sea, cuando hay público que están con sobreexpectativa. Pero ese es otro tipo de análisis que se hace a nivel de la corteza prefrontal. ¿Ya? Lo que quiero que les quede claro aquí entonces es que, bueno, esto creo que lo mencioné también, esa capacidad anticipatoria es desde la corteza prefrontal órbitofrontal. Poder predecir algo es algo muy elaborado. ¿Ok? Las ratas igual lo hacen, cortesía de la corteza prefrontal, eso no es subcortical. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que lo correcto es decir vía mesocórtico límbica, porque el componente cortical, de hecho, es el que más nos orienta la conducta. ¿Me fijas? El hecho de que se estén comiendo 7 u 8 años de estudio
es la corteza prefrontal orbitofrontal, no la parte mesolímbica, la que les dice, si lo hacemos todo esto, vamos a obtener la recompensa. Pero ciertamente, entonces, lo que sabemos respecto a sustancias adictivas, por ejemplo, si estamos midiendo, aquí está la sonda en núcleo accumbens, estriado ventral, cualquier sustancia adictiva, anfetamina, cocaína, etanol, nicotina, THC, mescalina, la que quieran, aumenta los niveles de dopamina. El azúcar, el aspecto de las comidas calóricas, aumenta los niveles de dopamina, pero no tanto. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ok? Pero de nuevo, aumento de dopamina en núcleo accumbens es sinónimo neuroquímico de una sensación de recompensa. ¿Ya? Entonces aquí claramente la pregunta es, en esos aspectos, ¿por qué, dado estos eventos y en la práctica, qué es lo que sabemos? Particularmente durante la adolescencia, tenemos una conducta exploratoria. En la adolescencia es riesgosa conductualmente porque hay menor corteza prefrontal dominando y somos naturalmente como buenos primates exploradores, empezamos a explorar cosas nuevas, a probar cositas, ¿ok? Pero lo que también sabemos es que mucha gente prueba el alcohol, la marihuana, la cocaína, la chicota, todo lo que se les ocurra y no se hacen adictos. ¿Ya? En promedio, así muy global, pero el estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que las conductas adictivas son más o menos el 30% de la población. Entonces, y todos lo sabemos, ¿no es cierto? Y pasamos por un momento cuando uno está más vulnerable, cuando está más estresado, uno se cae al litro, fuma un cuchillo, un cañito, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Pero uno es capaz corticalmente de decir, vamos a regular porque se ven en las pruebas, qué sé yo, no sé, lo estamos consumiendo mucho, etc. Pero la pregunta realmente importante en términos de las adicciones es, ¿por qué algunas personas se vuelven adictivas? Adictas. ¿Ok? Algunas también se vuelven adictas. ¿Ok? Entonces aquí ha habido un cambio de paradigma bien importante porque hasta los años 80 la pregunta clave era esta: ¿qué es lo que determina el poder adictivo de una sustancia? Independiente que sea legal o no, aquí no estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Pero potencialmente las benzodiazepinas pueden tener un poder adictivo y hay gente que consume. Bueno, cualquier sustancia tiene cierto potencial adictivo. Y lo que actualmente se asume, por eso les digo que es un cambio de paradigma, que actualmente lo que se propone es que no es que el alcohol sea adictivo, ¿no es cierto? Es que uno tiene una vulnerabilidad a ser adicto. Y si no fuiste adicto al alcohol porque salvaste, vas a ser adicto al cigarro o vas a tener algún tipo de ritual obsesivo-compulsivo en algún momento, ¿ya? Pero por mucho tiempo, y esto ya a nivel de políticas públicas, probablemente todos lo saben, ¿no es cierto? Pero la ley seca en Estados Unidos, en los años 30, lo único que generó fue un mercado negro espantoso, mafias, Al Capone, y el consumo de alcohol no bajó. Entonces, la prohibición, el consumo, es una muy mala estrategia. De nuevo, porque particularmente en la adolescencia uno es explorador. Entonces, si le dicen, no se tome esta pastilla roja, ¿se la deja ahí? Seguro que se la va a tomar. ¿Okay? Entonces, la pregunta real es, ¿qué es lo que hace que algunas personas tengan más vulnerabilidad a ser adictos que otras? ¿Okay? Entonces, cuando vemos el efecto de la sustancia adictiva, aquí hay dos aspectos importantes. Estaríamos comparando el aumento de dopamina en núcleo accumbens ante un estímulo natural, comer cuando tenemos hambre, seguro que les va a dar, no sé por acá, versus, por ejemplo, cocaína. El aumento de una sustancia adictiva es muchísimo mayor en magnitud. ¿Okay? Además, no se va atenuando. Es decir, si usted tiene mucha hambre y le ponen un plato por otros con rienda, ¡oh!, la dopamina se va para las nubes. Se lo come, le ponen un segundo plato y oh, ya, rico los porotitos. Pero no aumenta la dopamina, se va atenuando. En cambio, lo que se ha visto con las sustancias potencialmente adictivas es que no se atenúa la respuesta. Por ejemplo, esto creo que lo hemos mencionado, pero en la sinapsis entre BTA y accumbens, que es dopaminérgica, la cocaína, la metanfetamina, la metoxanfetamina, el éxtasis, lo que hacen es inhibir el DAT, el recapturador de dopamina.
La cocaína se posiciona directamente en el sitio de unión del DAC por la dopamina. Entonces, liberamos la misma cantidad de dopamina, la neurona de BTA descarga, comunica con el hipocampo, sabe que se viene el chancazo, ¿ok? Descarga dopamina y no la recuperamos, no la reciclamos y por lo tanto el aumento es mucho mayor. ¿Sí? Eso ocurre con todas las drogas. Hay, por ejemplo, receptores de cannabinoides que estimulan la liberación de dopamina. Y sabemos que la liberación de dopamina por cannabinoides es mucho menor, pero también cumple con el hecho de no atenuarse. ¿Ok? Por lo tanto, la dopamina, el tetrahidrocannabidiol, es potencialmente activo para la gente que tiene la vulnerabilidad. De nuevo, ¿ok? Dígame. ¿A qué te refieres con la resistencia? O sea, que cada vez necesitamos más. Esto lo vamos a ver ahora, porque además empieza a haber una desensibilización. ¿Ya? Lo que ocurre en la práctica en un cerebro que se empieza a volver adicto, bueno, eso fue. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que independiente del mecanismo, los opioides ocupan otro, lo que vemos que una sustancia que uno cataloga como adictiva es porque genera aumentos suprafisiológicos de dopamina. No van a ser comparables a los que tienen tomarle la mano al novio o novia, o comerse, ¿no es cierto?, un jabalero pobre. No, es muchísimo mayor. Y ese aumento suprafisiológico, para hacer la historia ultra corta, genera una respuesta a nivel genético. Entonces, los receptores de dopamina son la clásica vía proteína GI, disminución del AMP cíclico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso genera descarga en núcleo accumbens y bla, bla, bla. Pero cuando hay una estimulación suprafisiológica de dopamina, lo que se activa, el AMP cíclico, en vez de activar exclusivamente a la proteína quinasa A, que es lo clásico, lo fisiológico, estimula a un factor de transcripción que se conoce como el CNP, Responding Binding Element del genoma. Es un factor unido al genoma que responde a esta C por AMP cíclico. En el fondo lo que quiero que se recuerden es que cuando sobreestimulamos con dopamina, no con otra cosa, el núcleo accumbens, la respuesta pasa a ser la clásica respuesta adenilciclasa, bla, 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 a ser una respuesta genética, genómica. Y lo que empieza a ocurrir es un cambio plástico estructural en el cerebro. Y lo que uno empieza a observar, por ejemplo, es lo clásico de los paradigmas de biología de las adicciones, es darles agua, cocaína disuelta en el agua que toman. Y lo que uno empieza a ver es que las ratas que se vuelven adictas toman más agua que lo normal. Entonces, si antes tomaban, qué sé yo, 70 ml al día, ahora están tomando 150, 200 ml de agua al día. Una conducta, no sé, un consumo compulsivo. Y lo que uno observa es que empieza a aumentar primero la densidad de espinas dendríticas y después empieza a aumentar el número de dendritas. Que eso ya es plasticidad estructural, ¿se acuerdan que como un momento lo mencionamos? Y por lo tanto el cerebro, y esto lo dijo Diego Armando Maradona, ¿no es cierto? El cerebro adicto es cerebro adicto para siempre. Una de las características de las adicciones, más allá de la conducta obsesivo-compulsiva, es que no podemos salir y hay una gran cantidad de recaídas. De hecho, la nicotina, que es la sustancia más adictiva que se conoce, se define así porque no hay ninguna otra sustancia que le gane a la nicotina en el fracaso por dejarla. Entonces uno tiende a creer que la adicción, que el potencial adictivo de una sustancia se evalúa por el daño que genera. En ese caso, por ejemplo, los opioides, nosotros que tenemos receptores opioides por todos lados, generan mucho daño cuando existe el withdrawal, cuando la abstinencia, ¿no es cierto? El periodo de abstinencia de los opioides, de la heroína, de la amapola, es tremendo, ¿ok? Pero si uno compara heroinómanos versus fumadores de tabaco, los heroinómanos es más fácil salir de la adicción que un fumador de tabaco, ¿ok? Y entonces, de nuevo, eso también es importante porque actualmente se define, en algunos países, en Europa del Norte, ya está incluso a nivel de salud pública, la adicción se define como una enfermedad crónica, igual que la diabetes. ¿Okay? Entonces se trata al adicto como un enfermo crónico.
y probablemente lo saben, pero en países como Suecia, a los heroinómanos, el Centro de Asistencia de Salud les da la heroína. Y les da heroína mezclada con agonistas parciales y le tratan de retirar de a poco la droga, pero se tratan como porque el cerebro cambia, es muy parecido a la memoria procedural. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los núcleos basales, estriado dorsal, que es donde descansa nuestra memoria, que por ejemplo si aprendemos a andar en bicicleta no se nos olvida más? Si nos hacemos adictos a una sustancia, vamos a ser adictos para siempre. Y lo que hacemos cuando abandonamos la adicción, si somos exitosos en abandonarla, es reprogramarnos corticalmente. Y la caída de proyecciones glutamatérgicas sobre el núcleo accumbens son las que es cuando uno dice, ya no, tengo que, no voy a consumir, pero eso implica un montón de fuerza de voluntad porque el circuito de la recompensa te la está pidiendo, por decirlo así. ¿Se fijan? Pero uno tiene que activamente inhibir la conducta adictiva una vez que fue adicto. ¿Sí? ¿Profe, gráficos está ahí que explican? Perdón, pero eso me aceleró. Hice esta misma presentación para 6.000 estudiantes en el domingo en el Explora. Esto es número de espinas dendríticas que hay en un área determinada, 10 micrómetros. Tú agarras un área y calculas el número de espinas dendríticas. Aquí tienes, qué sé yo, 5, aquí tienes 20. Entonces tú vas calculando, ¿no es cierto?, la floración sináptica. ¿Ya? Dígame. ¿Qué diferencia la nicotina de la heroína para que sea más adictiva que...? No es claridad, no es claro por qué la hace más vulnerable, pero ciertamente no ayuda que haya muchos receptores nicotínicos en el terminal de DBTA. No se entiende nada ya, ¿no? Pero si tenemos entonces, ¿qué es lo que sabemos? Imaginemos aquí está el núcleo accumbens. Aquí está la proyección de DBTA, descargando dopamina. Aquí hay muchos receptores nicotínicos. ¿Se acuerdan que ayer lo mencionamos, ¿no? Que una de las funciones de la acetilcolina, el agonista natural del receptor nicotínico, es regular la liberación de otros neurotransmisores. ¿Ok? Y yo les decía que la nicotina es protectora del Parkinson, en la vía nigroestratal. En la mesolímbica hace lo mismo, estimula la liberación de dopamina. Y como es directa sobre la eficacia sináptica, se postula, no está probado, que eso hace que sea muy adictiva. Porque directamente te está aumentando la dopamina. O sea, que igual es como bueno, pero en regular otras cosas como otras de hecho, sinapsis. la nicotina se considera un nomotrópico que te aumenta tus funciones. Y la gente que fuma muchas veces le gusta fumarse un puchito antes de ponerse a trabajar porque realmente te aumenta la eficacia sináptica en muchas otras zonas. ¿Okay? Y lo que les iba a decir que desde la corteza prefrontal aquí nace una proyección glutamatérgica que lo que está haciendo es el control voluntario de la conducta. Entonces cuando uno, un cierto alcohólico, tiene ganas de dejar la clase tirada pero no hace una cerveza, es la corteza prefrontal, es la que dice que no se note, que no se note, que es alcohólico, que no se note. ¿Se fijan? Y esa es el antagonismo que va a definir la conducta. Si eres exitoso en controlar y vas a tener un consumo recreacional de lo que sea, de cocaína, de marihuana, de alcohol, es que tú volicionalmente, voluntariamente puedes domesticar tu circuito mesocorticolímbico. Y por eso sabemos que cuando estamos vulnerables, cuando hay estrés socioeconómico, cuando, qué sé yo, te pateó la mujer, el novio, la novia, lo que sea, uno queda más vulnerable, porque se estresa y tiene menos capacidad cortical de controlar el cerebro primitivo, y el cerebro primitivo se va al mal, en mi caso. ¿Sí? Dígame. Eso se ve, por ejemplo, con los pasteles, la gente que adicta a la... Igual es como la nicotina. Bueno, en la pasta base hay cocaína y hay mucho alcaloide, lo que hacen es aumentar la dopamina por inhibir la recaptura. Estoy simplificando un poco, pero es bastante así. Les mostré una figura, o sea, yo les garantizo que toda sustancia que te pueda enganchar en una conducta adictiva va a aumentar la dopamina acá. Ya, aquí. Pero es que igual la pasta tiene menos concentración de cocaína que... Sí, pero tiene otros alcaloides. ¿Ya? Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero de nuevo, lo que les quiero decir es que está súper descrito, tanto para opiáceos, anfetaminas, estimulantes, que hay cambios estructurales. Ese es el problema, que el cerebro queda adicto, aprende, es memoria procedural, no hay ninguna diferencia con memoria procedural. Entonces, así como no olvidamos andar en bicicleta, el cerebro no se olvida de la adicción. Ese es el complejo. Y en particular, por ejemplo, que da cuenta de ese aspecto del gobierno cortical, o de la regulación cortical más bien, es que en el caso de las ratas,
todos los estudios muestran que cuando, porque hay muchas maneras de hacer los estudios, pero lo más rudimentario, lo que uno hace es que le administra la droga a la rata. Entonces tú, por ejemplo, le conectas un catéter y tú le inyectas, qué sé yo, no sé, 200 ml de cocaína, 50 miligramos por litro, ¿ok? Pero si en cambio lo que tú haces es que la rata pueda autoadministrarse y que ella solita desarrolle la adicción, en esos casos uno ve que el cambio en el cerebro, el cambio estructural es mucho mayor. ¿Se fijan? En el fondo no es lo mismo que uno tome la decisión a que la imponga la droga. No, si me la impusieron, mi cabrón, me la impusieron. ¿Se entiende lo que digo, no? Miren, esto es de un estudio en la University of Bristol, que en Inglaterra, que la ventaja que tenía, la ventaja que tuvo este estudio es que de un joven estudiante universitario, que en Inglaterra sucede mucho en una universidad grande donde hay alta investigación, que uno va caminando por los pasillos de la sala y dice, se necesitan voluntarios, le pagamos 50 lucas si viene a hacerse un experimento. Y los estudiantes caen como moscas, ¿ok? Entonces, lo interesante es que era un estudio que estaba viendo otra cosa. Era un estudio sobre la esquizofrenia. Vamos a hablar de eso, pero sabemos que aumentos de dopamina en la vía mesocorticolímbica en núcleo accumbens correlaciona muy bien con esquizofrenia. Por eso hay una relación, particularmente con algunos estimulantes como la cocaína y la esquizofrenia, en la gente que tiene vulnerabilidad. No es sinónimo consumir cocaína que le vaya a dar esquizofrenia, pero si tiene antecedentes, que sé yo, un tío con esquizofrenia, la posibilidad que una adicción le gatille una esquizofrenia es muy alta. Pero bueno, lo interesante es que él estaba participando en un grupo control de personas sanas y estaban haciendo preguntas sobre los niveles de receptores de dopamina en núcleo accumbens. Y por lo tanto existe un control de ese mechoncito silvestre que no consumía cocaína. Segundo año de medicina, no, de una carrera X, adicto a la cocaína, ¿ok? Un mes después de haber consumido, los niveles de los receptores estaban disminuidos. 4 meses después de haber consumido, haber parado el consumo, un mes después de haber parado, 4 meses después, todavía los niveles de dopamina estaban disminuidos, ¿ok? Entonces, lo que observamos en el cerebro adicto, esto solo se ha demostrado para cocaína y metanfetamina y derivados, estimulantes, que aumenta estructuralmente, pero disminuye los receptores. Entonces la densidad sináptica cae aún más. ¿Lo visualizan? Es decir, voy a hacerlo muy esquemáticamente, si en un cerebro normal tenemos 4 ramificaciones y un par de receptores, en un cerebro adicto hay mucha más arborización y espina, pero menos receptores. Por lo tanto, vamos a empezar a necesitar cada vez más dopamina, más estímulo, para lograr evocar la recompensa. ¿Sí? Entonces lo que vemos, por ejemplo, estos cambios que están ocurriendo en nuestro cerebro, dependen mucho del patrón de consumo. La dosis hacia el veneno. ¿Ok? Entonces, si usted se fuma un cañito, se toma una cañita el fin de semana, tranqui, mientras ordena, si es que ordena, ¿no es cierto? Uno ve, descarga de dopamina y ya está. Y vuelve, ¿ok? Pero si el consumo se empieza a hacer crónico, y ese aspecto crónico depende mucho de la persona, de cómo metaboliza, de las enzimas del plasma, del hígado, etcétera, etcétera. Pero el consumo crónico, lo que uno ve es que los niveles basales de dopamina disminuyen. Entonces empieza a haber una tendencia a que virtualmente nada te genera una recompensa, excepto el estímulo que la gatilla. ¿Se fijan? Y esto de alguna manera es un reforzador, está posicionando en una caricatura, no una visión real, un reforzador biológico, como podría ser comer, como podría ser tener un encuentro social. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Eso también está muy estudiado con la heroína en Europa, ¿no es cierto? Que la gente que es heroinómana se queda pegada en la casa, no sale, no come, no comparte con los amigos, está pinchándose la vena todo el rato. Eso es lo que ocurre, digamos. Y, de nuevo, un poquito caricaturescamente, medio simplón, pero lo que vemos es eso, que entonces ahora salir a juntarse con los amigos, de joda, bla, bla, te generaba placer. Y ahora no genera tanto placer porque tu basal está más baja y porque esto otro ya está condicionando tu conducta de manera mucho más categórica. ¿Sí?
Ahí está exactamente lo que les estaba diciendo. ¿Hasta qué hora tengo? 4:50, ¿no? Entonces la revisión de una enfermedad crónica, muy bonita. O sea, no muy bonita, pero y entonces aquí, ¿cuál es lo importante? Que hay un cambio plástico, ¿ok? Hay un cambio plástico y lo que hace que algunas personas se hagan adictas o no tiene que ver con, por cierto, hay vulnerabilidad genética, ¿no es cierto? Y hay también una vulnerabilidad epigenética que puede ser un factor ambiental, es decir, hay gente que tiene predisposición a ser adicta porque, por ejemplo, expresa más receptores de dopamina, eso está estudiado. O hay algunas mutaciones que te hacen mayor predisposición al alcoholismo, y hay una variante del alcoholismo que es hereditaria. El grueso del alcoholismo es herencia epigenética, es decir, si en tu casa tus padres toman regularmente y fuman regularmente, lo más probable es que uno tome y fume, ¿ok? Pero claramente hay una vulnerabilidad genética, pero los factores ambientales son los que más pueden gatillar eso, y particularmente el estrés, y en general todos los centros de investigación que estudian adicciones se llaman núcleo de investigación en estrés y adicción, porque, de nuevo, desde el punto de vista socioeconómico, sabemos que hay más adicciones en los estratos vulnerables que en los estratos más acomodados. Y aquí es donde comentamos con algunos de ustedes la paradoja del universitario. ¿Se acuerdan que con alguien la conversamos? ¿Sí? La paradoja del universitario muestra que cuando se hacen estudios comparativos en jóvenes de 20 y poco, un grupo que es universitario y un grupo que no es universitario, que son, qué sé yo, trabajadores, qué sé yo. En general, la paradoja es, en general los universitarios consumen mucho más alcohol, tabaco, marihuana, lo que sea, pero tienen mucha menor incidencia de adicción que el grupo no universitario. ¿Ya? Entonces ahí nos muestra que hay factores ambientales, ¿ya? Pero además, también es muy importante que la corteza prefrontal tenga buenas metas, que nuestras conductas estén bien orientadas. Entonces lo que se cree es que eventualmente en una conducta de un consumo compulsivo, pero no obsesivo, de, qué sé yo, cerveza, lo que sea, uno lo logra gobernar más fácil cuando uno tiene metas. Entonces ya voy a, qué sé yo, del verano se dan como caja, marzo empieza el semestre, y ahí cuesta, pero uno igual rectifica. ¿Okay? Pero si uno no tiene metas a largo plazo y la corteza prefrontal no puede planificar bien porque no hay proyecciones concretas, es mucho más difícil que esa corteza prefrontal gobierne la conducta. Entonces, ese grupo etario que no tiene metas, es para un universitario, se supone que está motivado por estudiar, que tiene metas, que que es más ordenadito, ¿ok? Consume más, pero menos vulnerable. ¿Se fijan? ¿Se entiende esa lógica, no? Claro. Miren, cuando hablamos de conducta adictiva, antes era un paper que discutíamos, hay tres conductas que uno evalúa en una persona, en un animal potencialmente adictiva, que son la dificultad en controlar el consumo. Entonces si uno dice, no, se puede tomar una copita, y justo se encuentra con el profe Cobarro y se toma 8. ¿Se fijan? Susceptibilidad de adicción, ¿ok? Alta motivación por consumir. Es decir, uy, el bar cerró, el próximo bar está a 20 cuadras. Una caminatita, no hace nada más. ¡Wow! 20 minutos caminando. ¿Se fijan? Uno ve que hay motivación por consumir. Y consumir a pesar de las consecuencias adversas. ¿Ok? Entonces, los protocolos que se ocupan para determinar la conducta adictiva, y en ese sentido un paper de un grupo italiano de Vincenzo Piazza es muy bueno, porque ellos tenían un grupo de ratas, tenían 80 grados en un ambiente enriquecido, bla, 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 y les empezaron a dar agua con cocaína. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era? Aparecía una luz blanca y las ratas sabían que el abrevadero con agua con cocaína estaba disponible. ¿Y qué es lo que se ve? Que algunas ratas van, consumen y se van. Otras prueban un ratito, carretean y se van. Y otras empiezan y están todo el rato, están prendidas, están ahí consumiendo. Uno ve que empieza a identificar ratas que tienen dificultad en controlar el consumo. Y uno inmediatamente dice, esa rata eventualmente va a ser adicta. ¿Ok?
Fíjense que aquí en ese tipo de trabajo uno no está diciendo este va a ser el grupo control, este va a ser el grupo contratado. Uno silvestremente la situación empieza a ocurrir. Después, las ratas, en vez de tener que pegar un narizazo, un sifonazo para conseguir la droga, tienen que palanquear 10 veces. Y ahí, por ejemplo, empieza a desgranarse luz de todas las que estaban consumiendo. Cuando ven que hay más pega que hacer, varias dejan nomás, les da lata. Estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero otras siguen, y si hay que palanquear 10 veces, lo hacen 10 veces. ¿Ok? Y uno ve cuánto es el mayor número de palanqueadas que una rata aguanta para que digamos, se las banca para conseguir la recompensa. Y en ese experimento fueron 750. Hubieron 5 ratas que palanqueaban 750 veces para obtener 2 ml de agua con cocaína. Eso es completamente compulsivo. Alta motivación por consumir. Y el experimento final, porque se tienen que dar las 3 para definir que esa es un animal o un individuo adicto, era la región donde estaba el bar, la palanca, lo electrificaban. Por lo tanto, la rata se electrificaba y tenía que palanquear. Y ahí, igual algunas ratas, particularmente las que palanqueaban más de 400 veces, se electrocutaban, palanqueaban, consumían y salían. Consumir a pesar de consecuencias adversas. ¿Se fijan? Bueno, ¿y qué es lo llamativo? Voy en ese muchacho. Que lo que vemos es que, voy a hacer historia ultra corta, que entre BTA y Acumen se genera depresión a largo plazo. ¿Okay? Cuando empezamos en un patrón de consumo, incluso recreacional, de un consumo relativamente bajo, lo que se observa es una plasticidad sináptica. Podría ser LTP, da lo mismo. Recuerden que depresión a largo plazo no implica menos actividad, implica plasticidad, que es lo importante. Nuestro cerebro cambia en virtud del escenario. ¿Y qué es lo que pasa? Que las ratas, todas las ratas que consumieron, se les genera una plasticidad sináptica funcional, un LTD. ¿Tá? Las que cumplieron con todos los criterios para ser adictas, lo que les ocurre es que pierden la plasticidad sináptica. ¿Ok? Y por eso se llama, la transición a la adicción está asociada con una anaplasticidad, un daño en la plasticidad sináptica. En cambio, las ratas que logran revertir eso, conservan su plasticidad sináptica. ¿Se fijan? Y eso, después estuvo mostrado en otro paper, que es una decisión que toma la rata. Y probablemente empieza a ocurrir en la etapa de que uno empieza a sufrir las consecuencias. Entonces uno, qué sé yo, cuando empieza a gobernar el consumo, cuando se da cuenta que no llegó a la pega, qué sé yo, lo pateó su pareja, ¿no? Y uno empieza ya a racionalizar las consecuencias deleterias, y hay una descarga cortical que regula el consumo. Pero si tú perdiste la plasticidad, la corteza no va a hacer nada, porque eso ya quedó, no hay plasticidad, no hay posibilidad de modificar el patrón de descarga en el circuito de la recompensa. ¿Sí? Y voy a terminar, voy a acelerar un poco, que de nuevo es idéntico al gobierno sobre el control de las emociones, es muy similar. Corteza prelímbica consolida, corteza infralímbica, corteza infralímbica disminuye. ¿Okay? Y lo que les quería mencionar, que de nuevo apunta al hecho de la madurez de la corteza prefrontal, que de nuevo apunta a la misma lógica que es la lucha antagónica que hemos mencionado varias veces entre el diablito y el angelito, la corteza prefrontal y la vía mesolímbica. El principal indicador o la variable que más asertivamente predice una adicción es el inicio en la edad de consumo, para todas las sustancias, alcohol, tabaco, cocaína, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los adictos, las personas que comienzan a consumir antes de los 15 años, cuando la corteza prefrontal tiene muy poco gobierno sobre el circuito mesocorticolímbico, casi un tercio de ellos van a ser adictos. En cambio, si uno empieza a consumir después de los 20 años, la posibilidad de controlar el consumo es mucho mayor, porque ya está más asentado el gobierno cortical. Entonces,
De nuevo, esto se ha ocupado, esto es un estudio en la Columbia University en Estados Unidos, que se ha ocupado para que, lejos de, en términos de estrategia con nuestros niños o de políticas públicas, en vez de prohibir, lo que hay que tratar de hacer es retrasar el inicio. Por eso la política de sacar los bares y la venta de cigarros de los colegios es muy efectiva, porque realmente si a un niño de 15 años no se le presenta la posibilidad de fumarse un cigarro, probablemente va a fumar más tarde, si es que fuma. ¿Ok? Pero en contraposición, por ejemplo, mi abuelo que me daba vino con agua para que me acostumbrara, a los 10 años, era alcohólico. No tengo culpa a mi abuelo. ¿Sí? Pero de nuevo, entonces para que recuerden, ¿cómo lo explicamos esta vulnerabilidad? Porque precisamente la corteza prefrontal no ha madurado todavía. ¿Sí? Y la última. Esa. Que tiene que ver, que apunta a lo mismo. Quiero apuntar todo lo mismo, porque eso es lo que vamos a empezar a entrar ahora en el curso, el aspecto conductual. La importancia de estar motivado, tener claritas las cosas. No solo por un orden mental, sino porque hace que logremos voluntariamente gobernar algunos aspectos. Se sabe, se han hecho estudios en ratas y en monos, los mismos protocolos de adicción, y se comparan los machos y hembras alfa con los subordinados, ¿sí? Que tienen mayor estrés, básicamente. Y lo que se ve es que en general los alfa de la manada, los jerarcas, tienen mucha menos adicción que los subordinados. ¿Ok? Y también de alguna manera habla que son individuos más empoderados en lo que están haciendo. Tienen menos estrés y tienen más clarito lo que están haciendo. En particular en los monos muy evidente, los monos, el macho y la hembra toman decisiones por el grupo. ¿Se fijan? Entonces hay toma de decisiones y eso implica que tienen metas. Y cuando uno tiene metas claras, es más fácil, la corteza está más entrenada para también controlar aspectos más complejos como regular, no controlar las emociones. ¿Ok? Ya, cambiamos, vamos. Para vos.